Muy buenas noches, estimados participantes, estimado doctor. Hoy nos encontramos en la primera sesión de esta clase que se llama La prueba y la investigación preparatoria penal. Nos encontramos gracias a la Vale Temis Capacitación y Actualización, Consejo Latinoamericano de Especialización en Derecho, ACLE y el Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz, Bolivia. Tengo el grato honor de presentar a nuestro estimado doctor Ever Toño Zambrana Pérez. El doctor tiene un diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Es maestrante en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Oriente. Tiene experiencia como auxiliar en docencia en la materia de Introducción al Derecho. Fue asistente jurídico en la Corporación de Abogados Paredes y Asociados en las gestiones 2012 y 2018 y también fue consultor en línea para el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos en las gestiones 2020 y 2021. Doctor, buenas noches. Sea bienvenido. Cuando guste, por favor, voy a compartir las diapositivas. Muy buenas noches, estimados participantes, doctores, doctoras. Gracias por la confianza otorgada a la institución que me ha invitado y a ustedes por confiar en la exposición que voy a realizar. Los temas que me han tocado exponer, y como bien está en el afiche de la propaganda que se ha iniciado la convocatoria a esta reunión, es la teoría del delito, la labor del fiscal investigador, la víctima, peritos y abogados. La prueba de video, fotos y la prueba pericial. He tratado de dividir el primer tema, la teoría del delito, porque este es un tema, es un módulo de diplomado, es un módulo de maestría, lo cual se hace imposible poder realizar y poder ser abundante en aspectos técnicos, específicos y generales sobre la teoría del delito. He dividido y voy a dividir la clase en 7 partes. La primera será la teoría del delito, la segunda, los elementos constitutivos del tipo penal, el tercero, medios de prueba idóneos para la aportación de las partes, el cuarto será la prueba pericial y las alternativas por tipos penales, el quinto será la prueba de videos y fotos para el proceso penal. Como sexto punto tendremos procesos investigativos comunes y novedosos. Y el último punto será la labor del fiscal investigador, la víctima, peritos y abogados de parte. Bajo ese entendido y esa premisa, el día de hoy abundaremos los 3 primeros puntos a manera de introducción, puesto que la materia de la prueba como técnica y como teoría en nuestro país no es muy abundante. No existe doctrina que se haya emitido por el cual los legisladores y nosotros como abogados litigantes tengamos una doctrina como tal, sino que hemos ido adoptando doctrina colombiana, argentina y peruana. En base a esos aspectos, daré inicio a la teoría del delito. Para poder introducir al tema de teoría del delito, es necesario conocer el origen de esta, las bases históricas de la teoría del delito. Y podemos decir que como base histórica, como primer punto de partida, tenemos el punto o el pensamiento occidental eurocéntrico. Entre ellos podemos distinguir a un gran pensador filosófico que es Aristóteles, que él ha creado paradigmas cuyo fuente de visualización ha entregado o ha creado un concepto de como enemigo en acto o en potencia, de aquellas personas que iban en contra de bienes o en contra de otras personas causándoles daño. Si bien no estaba regulado y en aquellos tiempos era más aplicable el derecho inquisitivo y el derecho natural,
se va implementando desde aquellas personas, los filósofos, desde aquellas corrientes filosóficas y doctrinales, el derecho penal, el derecho, la teoría del delito. Es importante, a manera de introducción y como fuente de derecho y base histórica, hablar del código, hacer mención al código Hammurabi de 1728 a.C., que inspiró el sistema penal en Roma. Y de ahí se propagó como ideología predominante y dominante en toda Europa. Es importante también hacer mención al código Teodosio del año 438 después de Cristo. En este código, lo más relevante es la aceptación a la tortura en hombres libres y ciudadanos que no eran nobles, que no pertenecían a la realeza. Y también es importante resaltar las disposiciones del Corpus Juris Civiles del año 553 después de Cristo. Es idéntico o en idéntico sentido al Código Teodosio, también se emite el digesto 48.18 como pruebas tangibles de la ausencia de garantías en un proceso penal en el medioevo. Ahora, andando más en Europa Occidental, hablamos de los años 1500. Ahí hablamos ya entrando en materia de la Inquisición pontífica. Cuando en el año 1231, a través de los estatutos excomunicales del Papa Gregorio IX, no era de extrañar de que se castigaba a las personas por la comisión del pecado. Es decir, aquellas personas que iban en confrontación de Dios y que quien fuera su representante de Dios en la tierra. Es decir, los padres, sacerdotes, etcétera, etcétera, o todo aquel individuo o autoridad que tenía la pontifitud avalada por la iglesia. Ya yendo o adentrándonos más al año 1453, cuando ya se había tomado Constantinopla por el problema o por la revolución que ha habido en el Código Procesal Penal de Malleus Maleficarum, más conocido como el martirio de los brujos, esta se ha ido extendiendo por toda Europa, sancionando a herejes. Llegamos al año 1453, cuando habían tomado Constantinopla, Bizancio y la joya del Mediterráneo. Esto generó una islamofobia entre reyes católicos. Ahora más adelante entramos al año 1764, cuando ya se da concepciones con los pensadores Smith, Locke, Newton, Hume y especialmente Hutcheson, que eran nobles en aquel tiempo. Y con esto se van creando las diferentes escuelas que ya se han ido conociendo, como ser el creador de la criminología positiva, quien crea el principio de legalidad, la supresión de la tortura, la prontitud, la proporcionalidad y la razonabilidad de las penas. Esta es aceptada y fue creada la escuela clásica en Pisa, cuyo más exceso exponente fue Carrara, Francisco Carrara. Sigamos más adelante. César Beccaria fue explícitamente criticado por Kant, diciéndole que en el sentido mentalismo de Beccaria y su recurso del contrato social era solo una sofisticada y mal llamada torcida al derecho. Y entre ellos ya van apareciendo los diferentes pensadores y precursores del derecho, como ser Hegel, Kant, porque disputan el concepto que había en ese tiempo, que era que la pena era vista como un continente del propio derecho del delincuente con su imposición, y el delincuente era honrado como un ser racional y no era tratado como un animal peligroso. Y bajo ese entendido va creciendo el pacto social y se van creando pequeñas garantías en el derecho penal y en la creación o afirmación de la teoría del delito. Más adelante conocemos
las teorías que han creado Lombroso, que ha sido inspirado por Charles Darwin, que ha sido una escuela criticada y que no ha sido aceptada. Pero de estos, como base histórica, tenemos la creación de las diferentes escuelas que han pasado o que han sido creadas. Entre esos tenemos, cabe recalcar que cada escuela que estamos mencionando y que voy a mencionar, todas tienen un concepto en común. Todas tienen que dicen y manifiestan y afirman que la conducta de un ser humano debe causar un resultado. La conducta debe causar un resultado. En ese entendido, se tiene la teoría de la escuela causalista, entre las primeras. Esta teoría, esta escuela, a manera de resumen o a manera de introducción, tiene una visión del delito como, y dice, tiene la visión del delito como tipo penal. En esta escuela causalista, que fue precursor Carl Binding, y después vino su discípulo von Billing y von List, quienes afirman lo siguiente. Para Carl Binding, dice que el derecho, la teoría, debe estar sujeta a normas. Y esta escuela, más adelante, su discípulo, el precursor von Billing, dice que el tipo penal debe tener una norma. Y si no hay una norma, no hay crimen. Es ahí que nace el aforismo latín, nullum crimen sine lege. Es decir, que si no hay una norma, una norma que sanciona un hecho, no hay un hecho delictivo, no hay crimen. Von List dice y aumenta esta, que dice que la acción debe estar expuesta o debe manifestarse en el movimiento corporal. Dice que todo acto humano culpable antijurídico debe ser sancionado con una pena y que esta acción debe ser demostrable por un acto o movimiento corporal. Es decir, aquella persona que no demuestra que ha tenido la voluntad o el acto corporal exteriorizado de cometer un hecho, no habría cometido un delito. Porque todavía no se estaba constituyendo los tipos penales o los elementos constitutivos del tipo penal, como son acción, tipicidad, anticausal y culpabilidad, que hablaremos más adelante. Como segunda escuela, tenemos la escuela finalista. Y acá tenemos a un gran expositor, al filósofo Hans Welzel, quien hace mención al fin de la acción y dice que la tipicidad o el tipo penal o el principio de tipicidad debe contener por lo menos 3 elementos, que eso es la acción, el dolo y la culpa. Y sostiene que la acción típica no solo debe producirse por un resultado, sino que debe estar dirigida a un fin específico. Como ya habíamos mencionado, todas las escuelas que voy a hacer mención dicen que debe haber un resultado, son de resultado. Ahora bien, entre las más conocidas escuelas tenemos la teoría o la escuela funcionalista. Entre ellos tenemos los más conocidos expositores que conocemos y todos hemos leído alguna vez los libros o tenemos los libros de estos, que es Gunther Jacobs y Klaus Roxin. Particularmente para mi visión o de manera individual, a criterio personal, uno de los mejores expositores del derecho penal y de una teoría de la escuela funcionalista o la teoría funcionalista, a mi parecer es Gunther Jacobs, porque él va más allá y protege y es más objetivo al momento de la aplicación de los elementos constitutivos de tipo penal y es más, pone como garantía la objetividad a aquella persona o a aquella autoridad quien va a emitir un criterio o una resolución cuando indaga con ciertos indicios o imputa a ciertas personas por un hecho.
y cómo este hecho se adecua al tipo penal. Pero bueno, eso es de manera personal. Klaus Rossin habla de una política criminal y habla de la protección de un bien jurídico protegido. Ya vamos más allá de las anteriores escuelas. Ya se habla del bien jurídico protegido. Y dentro de la descomposición del tipo penal en nuestra legislación, la que ha adoptado esta y otras escuelas más, porque la Constitución así lo ha permitido, es más integral el sistema que nosotros utilizamos, hablan del bien jurídico protegido. Un ejemplo, el bien jurídico protegido, el derecho a la vida. En delitos patrimoniales, el bien jurídico protegido es el patrimonio o la propiedad de las personas. En los delitos sexuales, la libertad sexual de las personas. Es ahí cuando se refiere o habla de bien jurídico protegido. Y nuestra legislación ha adoptado por la división de capítulos donde se habla de este bien jurídico protegido, que más adelante lo explicaremos. Gunther Jacobs habla más de una vigencia de la norma y protege la norma. Es más legalista y dice que cualquier hecho, cualquier actuado debe estar conforme a un principio de legalidad, a un debido proceso y que ésta debe ir adecuada al sistema penal, el cual esté vigente al momento de la realización del hecho, objetivamente y cumpliendo con todos los elementos circunstanciales objetivos del tipo penal. Entre esas hay otras escuelas, las que podemos hacer mención, las escuelas integrales que están representadas por varios. La escuela integral está también representada por Luigi Ferrajoli, Mauro Capeltelli, y entre otras también tenemos la escuela crítica de derecho penal representada por Roberto Gras, Alessandro Barra y Don Donis. Es importante destacar que estas son solo algunas de las principales teorías y escuelas que estudian el delito, la teoría del delito. Existen diversas teorías y enfoques que han sido desarrollados a lo largo de la historia. Ahora bien, pasaremos al segundo punto, eso en relación a la teoría del delito en aspectos generales. Porque si vamos a pasar a desembolsar todo el módulo de la teoría del delito, no es suficiente 1 hora o 2 horas. Es un módulo que por lo menos debe llevar entre 1 mes a 2 meses, dependiendo el curso de posgrado que se requiera tomar. Como ayuda bibliográfica, puedo ofrecerles los siguientes libros. Entre los más prácticos y que todos conocemos, tenemos la teoría del delito, escrito por Carlos Parma y Marcelo Parma, reconocidos autores que todo el mundo los hemos leído, o todos los abogados mínimamente los hemos leído y los conocemos. Entre esos también tenemos un autor boliviano que es de la teoría a la práctica, el doctor Jorge Balda, que también habla de la teoría del delito, pero en esta su obra nos habla más, hace una mención más allá de los hechos, como litigando, cómo la experiencia se ha adquirido y cómo ella se emprama o contempla o engrana con la técnica y con la doctrina dogmática. Ahora bien, Bolivia ha adquirido a lo largo de la historia, ha ido adoptando las diversas escuelas que hemos mencionado. A manera de historia, en la etapa colonial Bolivia había sentado sus bases jurídicas en la escuela clásica. Esta escuela estaba representada por César Beccaria y Giovanni Carminaggi. Más allá, en la etapa republicana, tras la independencia de Bolivia, mantuvo en gran medida la herencia colonial y allá por los siglos XIX y XX, adopta y destaca entre los más importantes, va utilizando o va
mutando las diferentes escuelas, o adoptando, perdón, van adoptando las siguientes escuelas, como sea la escuela positivista, la escuela finalista y la escuela funcionalista. En la actualidad, el sistema penal boliviano, por la Constitución que nosotros tenemos, es más garantista. Y como nuestra misma Constitución, bajo una garantía, principio y garantía, tiene la rehabilitación social, la reintegración, la reinserción social de cualquier persona que haya sido condenada por un hecho, tiene un enfoque más moderno, humanitario, ante el derecho penal. Es decir, nuestra escuela es integral, pero adopta ciertos modos o tiene ciertos tintes de la escuela funcionalista. Claro ejemplo es cuando se ha construido, bueno, cuando el profesor Blinder habría llegado y se había tomado la corriente de para la redacción del Código Penal, del Código de Procedimiento y Código Penal. Y se había tomado las ciertas doctrinas de para poder hacer las reformas que se han realizado hasta el día de hoy con la ley 1177 y 1226. En ese entendido, entramos al punto de los elementos constitutivos del delito. Dentro de los elementos constitutivos del delito o la estructura del delito, debemos hacer mención que cada elemento constitutivo es vital, sumamente vital para la formación, para que un delito sea denominado delito, debe contener todos los elementos constitutivos del tipo penal. Es decir, debe contener la acción, la tipicidad, la antijuicialidad y culpabilidad. Si uno de estos delitos, uno de estos elementos constitutivos del tipo penal no contiene o no está contemplado o no está enmarcado en la sistemática del delito, no llega a ser delito. Son elementos esenciales del delito. Repito, la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es muy importante ver este campo porque de este campo de la acción y de estos cuatro tipos, de estos cuatro elementos esenciales del delito, nace el tema de fondo por el cual hemos asistido a la presente clase. Es decir, ¿cómo probar un hecho con la prueba? ¿Cómo probar? Desde la base inicial, desde que ha empezado un proceso penal, desde que una persona es denunciada en la fase preliminar y se toma como indicios para poder emitir una resolución de imputación formal y le puedan calificar de manera que exista la probabilidad, y por más que esta imputación o esta calificación sea provisional, debe existir la adquisición o la obtención de medios probatorios. Si bien el medio probatorio en una etapa preliminar no adquiere el nombre de prueba, es un indicio, pero este indicio, desde el punto de vista básico, es prueba. Por eso es interesante y es necesario conocer los elementos constitutivos del tipo penal entre la acción y la culpabilidad, para poder demostrar que una persona tenía la voluntad o no de realizar un hecho. Si el hecho ha ocurrido como se dice, y si estos indicios y esta hipótesis que realiza el que imputa tiene un principio de legalidad y cumple, o esa imputación cumple con elementos esenciales del delito. Ahora bien, entre los elementos constitutivos del tipo penal tenemos los diferentes
tenemos como características aquellas que la clasifican y lo podemos ver, la podemos verificar, la podemos apreciar en la pantalla. La doctrina nos ha indicado que existe un sujetos. Tiene un sujeto activo, que es el que realiza la acción típica. Tenemos un sujeto pasivo, que es el que sufre las consecuencias del delito. Tenemos un objeto, el objeto material, que es la cosa o bien sobre el que recae la acción típica. Y tenemos el objeto formal, que es el bien jurídico. Escúchese bien, el bien jurídico protegido o tutelado por la norma penal. Tenemos la acción, y entre la acción tenemos los elementos objetivos, que es el movimiento corporal o la omisión que describe el tipo penal. El elemento subjetivo es la intención o dolo con la que se realiza esta acción típica. Tenemos la tipicidad, y entre la tipicidad tenemos la tipicidad objetiva, que es la coincidencia de la conducta con la descripción del tipo penal. Tenemos la tipicidad subjetiva, que es el dolo o la culpa con el cual el sujeto realiza la conducta típica. La antijuricidad, que es la ausencia de causas de justificación que excluyen la licitud de la conducta típica. La culpabilidad, la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su conducta, el actuar conforme a esta comprensión que tiene el sujeto. Y tenemos por último la punibilidad, la existencia de una pena prevista en la ley para el delito en cuestión. Es importante destacar que no todos los delitos requieren la concurrencia de todos estos elementos. Algunos delitos, por ejemplo, no requieren un objeto material, mientras que otros no requieren el elemento subjetivo. La determinación de los elementos subjetivos del tipo penal es fundamental para el análisis de la tipicidad de una conducta. Y para esta clase, para que puedan comprender este concepto, he adjuntado o hecho conocer y les hago conocer el auto supremo número 326, quebrado 2013-RRC, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de 6 de diciembre del año 2023, donde hablan de los elementos. Este auto supremo hace una definición doctrinal, va más allá de lo que ya se había pedido. Si bien todos sabemos que en un recurso de casación se necesita bases, precedentes constitucionales o precedentes jurisprudenciales, en este auto supremo, en el numeral C, y voy a pedir muy respetuosamente a la señorita moderadora pueda exponer en pantalla estas. Si podemos ir al numeral 3.2, al inciso C, hace una exposición del modelo que la legislación boliviana ha adoptado, porque ha visto carencias al momento de emitir sentencia por las autoridades judiciales de una errónea interpretación de la norma o del tipo penal, y que les hace mención que nosotros pertenecemos a una escuela integral finalista donde debe haber un resultado. Es decir, no se puede sentenciar a una persona si no hay un resultado. Pido que, señora moderadora, vaya al numeral 3.2, consideraciones doctrinales y normativas, y vaya o dirija el orden al numeral C. Bueno, es importante destacar que no todos los delitos, como ya habíamos mencionado, requieran la conclusión de todos los elementos. Y a manera de conclusión sobre los elementos constitutivos del tipo penal, debemos recordar o debemos individualizar y diferenciar la conducta delictiva de otras conductas que no la son. Al analizar la conducta, que es un conjunto de estos elementos, se puede determinar las personas
que son responsables penalmente por sus actos, por las consecuencias, por la conciencia que tenía al momento de realizar un hecho. Y si esta persona sabía que era o no era sancionada. Podrán verificar en el numeral 6 cómo el Tribunal Supremo de Justicia, en un recurso de casación, donde le hacen conocer que hay una errónea valoración de la prueba y una errónea valoración de la ley al momento de hacer el recurso de casación, dice o hace mención que la conducta del ser humano se constituye en delito cuando concurren los elementos esenciales para su existencia, como son la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y hace mención a un segundo elemento competente que establece a la adecuación de la conducta del hecho ilícito delimitado en la norma sustantiva penal, pudiendo adoptar diversas modalidades. Y da una biografía de cuál es la técnica o la biografía o la corriente que Bolivia, que nuestro sistema penal ha adoptado. Y hace mención a Basilagalupo en su mención, donde da la biografía de dónde extrae los hitos. También se hace mención al profesor Roxin, que hace mención, como ya había dicho, que los delitos son de resultado. Y entre los, si vamos, pueden ir dando lectura a estos, también hace mención a un conocido expositor del derecho que continúa vigente, que es el profesor Zaffaroni, quien hace una comparación de diferentes, y hace de diferentes corrientes, y dice que la corriente que adopta o que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, dice que es la corriente de la clasificación de los tipos penales de lesión y tipos de peligro, subdividiendo estos últimos en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Los de peligro abstracto A, para unos consistente en tipos, en los peligros que se presume el juris et juris, y B, para otros basta en esos tipos que haya un peligro de riesgo. En ese sentido, ninguno o ambos criterios constitucionalmente es aceptable, dice. Y más adelante podrán ustedes leer, podrán descargarla, en el delito, en el caso concreto de este auto supremo que hace mención doctrinalmente a qué escuela pertenecemos, le dice que como es un delito de salud pública, tiene que haber un resultado. Y al no haber ese resultado, infringe el principio de tipicidad. Y las autoridades recomiendan que si ausenta o carece de un elemento esencial del delito, como ser la tipicidad, no puede ser considerado delito. A carencia de la tipicidad. Más adelante podrán verificar, podrán ver cómo hace la subsunción del tipo penal de delitos contra la salud y hace una recomendación a las autoridades a que deben ser más finos y más quirúrgicos al momento de sentenciar a una persona, porque no se puede sentenciar a una persona por simples acusaciones que no han sido probadas en el desarrollo del juicio. Y volvemos atrás, volvemos al tema central, producto de este conversatorio, que es las pruebas. Para terminar el tema de los elementos constitutivos de delito, es necesario conocer cómo es la descomposición de cada uno de los delitos que están contemplados en nuestra legislación. Es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, dependiendo a los tipos de delitos en los cuales se dividen, ya sean estos de índole sexual, de índole que vayan en contra de la libertad sexual, que vayan en contra de la vida, de la salud, en contra de la libertad sexual
y en contra de aquellos que son denominados los delitos patrimoniales. Porque, y no haré mención a la obtención de la prueba en delitos que ahora son considerados especiales, es decir, aquellos contemplados en la ley 348 y en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004 con todas sus reformas. Porque este tipo de delitos tienen diferente tasación probatoria. Los delitos de orden especial que están contemplados en la ley 348 y que protegen a grupos vulnerables, mujeres, personas de la tercera edad y niños, son de carácter especial. Y digo que son diferentes, ¿por qué? Porque no tienen ellos la competencia o no están obligados a cumplir con la carga probatoria. En cambio, en otros delitos, la parte que acusa o que denuncia o que imputa de un hecho, sí está obligado a cumplir con la carga procesal y con la carga probatoria. En la siguiente clase haré mención a cómo se hace la valoración de la prueba con perspectiva de género y cómo una simple declaración puede ir en contra de una excelentísima prueba presentada. Es decir, una declaración ante una pluralidad de prueba. Ello en los delitos especiales de la ley 348. Como un informe psicológico actualmente o bajo una cámara GESEL o cómo se haya obtenido la prueba, puede condenar, no tiene la suficiente carga probatoria, la suficiente credibilidad que pueda ser tasada al momento de emitir una sentencia. Una prueba contra 100 pruebas. Si ponemos en una balanza, ustedes dirán, ¿será necesario que el Ministerio Público ha ido con una prueba, ni siquiera no han presentado, no han ofrecido testigos, y si los han ofrecido no se han presentado? Haciendo la tasación probatoria, el imputado ha presentado pluralidad de pruebas, pero estas pruebas no han sido suficientes para poder desvirtuar la presunción de culpabilidad que se da al momento de la valoración y la tasación de la prueba en este tipo de delitos. Bueno, sigamos. Ahora bien, entraremos al punto 3, denominado de la base de exposición, medios de prueba idóneos, es decir, cómo probar un hecho a cual le han acusado o cual pretendo acusar. Para poder entender el material probatorio o la técnica de la obtención de la prueba o el ofrecimiento de la prueba, la presente causa, o sea, la presente conservatorio se nos ha dicho que se debe hacer la labor del fiscal, se debe hablar de la obtención de la prueba en la etapa preparatoria. Es decir, después de que se ha emitido la hipótesis o la imputación, la sesión de imputación formal, hacia adelante. En todo ese plazo de los 6 meses, ¿qué pruebas se pueden obtener? Porque ya no son indicios, llegan a ser pruebas. Si bien en el nombre común o en un nombre genérico, esos indicios también son pruebas, ya en un sentido más estricto legal y en el estricto más de ciencia del derecho, solamente son indicios que cumplen con decir que con probabilidad es autor de un hecho. Y este hecho llega a ser provisional al momento de emitir una resolución de imputación formal o emitir un rechazo de una denuncia. Pero el mismo código reconoce en el artículo 302, 304, cuáles son los modos o los motivos, las causas por las cuales se puede emitir una resolución de rechazo.
Ahora bien, para poder introducir al tema de la prueba, ya había dicho al comenzar la exposición que Bolivia no tiene fundamento dogmático en relación a la prueba. Hemos ido adquiriendo de distintas escuelas, de distintas legislaciones, legislación comparada, los distintos conceptos al momento de adquirir la prueba. Pero veamos el concepto más básico que tenemos como concepto de prueba. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la prueba en un proceso judicial es todo medio lícito que contribuye a descubrir la verdad de una afirmación, la existencia de una cosa o la realidad de un hecho. Es de carga la conformidad del hecho investigado o de descargo que la niega. Eso es lo que dice en relación a la prueba. Como base histórica o para tener más noción de cómo se puede tener una técnica para la obtención de la prueba en un proceso penal, es necesario saber los aspectos fundamentales sobre la prueba. Y como aspecto general, ¿de dónde viene prueba o la carga probatoria? Tenemos el concepto del profesor Muñoz Sabate, donde dice que la probática o la probatoria es aquella disciplina destinada a explorar el trance del hecho, desde su nacimiento hasta su representación y reconstrucción en el pretorio. Es la visión a la vez teórica y práctica porque junto a una metodología general se añade el intento de confeccionar una serie muy amplia de protocolos de prueba destinados a descubrir y enseñar lo que hay detrás de cada tema a probar, que ésta se presenta en la práctica judicial. Este es el concepto que nos da el profesor Muñoz Abate en el curso de probática judicial, la Ley Madrid del año 2009, en la publicación del curso probática judicial de la Ley Madrid 2009. Bajo esta premisa, es necesario conocer el trance del hecho, cómo es la descripción de la dialéctica o la dinámica de cómo se va a probar desde el génesis hasta la conclusión de esta, el hecho. Cómo se fija la realidad de cómo ha ocurrido el hecho. Su verdad histórica. En ese trance cabe mencionar que tras una propuesta de la prueba, esta puede cambiar en el desarrollo de un proceso. Esto a manera de introducción. Puede sufrir ciertas metamorfosis, las cuales el legislador la adoptará de manera positiva o negativa al momento de emitir una resolución. Es necesario identificar la relación, ojo, entre medio probatorio, la probática y el derecho probatorio. En el entendido que el derecho no es una ciencia y cumple con todos los requisitos de ciencia, también la actividad que divide en el derecho probatorio debe contener el carácter científico, debe contener un método científico de su obtención. En ese contexto, hay un elemento esencial en la investigación del delito que es para el recojo de evidencias. Y aquí viene lo más importante o lo más rimbombante en relación entre la diferencia o entre la relación probática y el derecho probatorio. Porque para la obtención de una prueba y de una carga probatoria, debe respetarse el método científico. Pero la paradoja es que la investigación penal tiene que hacerse además conforme a las regulaciones legales para extraer la información. En la siguiente exposición del día viernes, tocaremos este punto, porque será legal que yo presente una grabación ante un fiscal, ante un juez,
ante un fiscal en delitos de acción pública y ante un juez en delitos de acción privada, sin antes haber cumplido ciertos requisitos de legalidad, si el que con la persona que yo me encuentro no tiene conocimiento de que le estoy grabando y saco ventaja de una grabación para poder ponerle en la silla de los acusados, ¿será legal esa prueba? Y más aún, en materia penal existe la verdad material y así lo ha reconocido la Constitución Política del Estado en el artículo 180, cuando habla de la verdad material. Y esta verdad material abre posibilidades más allá de los principios y las garantías que tenemos también entapladas en la misma Constitución Política del Estado y en el Código de Procedimiento Penal. Todo el mundo en la ley 348 y ahora bajo la coyuntura que nos encontramos, bajo el vox populi, que las personas están con la prensa, etcétera, etcétera, se adquiere pruebas de manera ilegal. La captura de pantalla de WhatsApp y que se presenta impresa en una denuncia o en una querella de acusación particular será válida si no cumple con los filtros para su obtención y si no se acude a la autoridad idónea y competente, los peritos en informática, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a hacer de manera más amplia el día viernes, ¿cumplirá su fin como prueba? Si está lesionando principios y garantías constitucionales. Los jueces y los fiscales se animarán en la fase de la etapa preparatoria a resolver un incidente o una excepción de exclusión, un incidente de exclusión probatoria? Ojo, estamos en una coyuntura donde ya no se aplica el derecho como ciencia, sino se aplica más como mecánica. No quiero ir en contra de las autoridades, ni si es que en el presente curso existen personas o autoridades del órgano jurisdiccional o del Ministerio Público, ir en contra de ellas. Sabemos las deficiencias que tiene el sistema judicial y el sistema de representante del Ministerio Público, el Ministerio Público. Como abogado defensor de oficio desde el año 2022, he visto bastantes, he podido palpar bastantes arbitrariedades al momento de la tasación de la prueba y al momento de que una autoridad tome una determinación en contra de quien es denunciado o quien es imputado o quien es acusado. A la fecha, no se respeta el principio de legalidad del debido proceso. Y, como lo dije anteriormente, todo el derecho ha cambiado o ha mutado a poder complacer las peticiones de las masas. ¿Qué quiere decir eso? Que de los temas coyunturales, los fiscales, el fiscal departamental o el presidente del tribunal del TDJ emiten instructivos y dicen que es coyuntural que el día de hoy ha pasado un hecho de violación. Entonces, cualquier hecho que sea de violación debe tomarse prioridad. Es más, son racistas con otros casos y a los que son de cierto tipo penal, que son coyunturales, les dan más prioridad, son atendidos y pretenden satisfacer la necesidad del público o de las masas y que no salgan en redes sociales o que no sean molestados o interrumpidos por personajes que tampoco apoyo, pero que ya ustedes se deben dar cuenta quién es, que no sean entrevistados por este tipo de personajes. Es decir, se ha perdido la sana crítica, la experiencia, la psicología
entre otros, que se debe dar a los elementos probatorios dentro de un proceso penal en la etapa preparatoria y en la etapa de juicio. Para poder entender qué es la verdad material y poder adentrarnos ya más a lo que es la prueba y por qué la verdad material se sobrepone a principios y garantías constitucionales, debemos conocer o debemos saber cuál es el concepto de verdad desde el punto de vista axiológico. ¿Cuál es la noción de verdad? Axiológicamente dice que la verdad es la lógica epistemológica frecuente a distinguir los criterios de verdad entre la naturaleza de la verdad y los criterios de la verdad, mientras que nos va a brindar la palabra verdad un test o punto de vista para evaluar una proposición o un enunciado. ¿Quiénes son portadores de la verdad? Nos dice el profesor Brennan Andrew Deutsch en su libro Concepto y claves de la filosofía, emitido en la ciudad de Valencia, en la Universidad de Valencia, el año 2018, dice que uno de los problemas vinculados estrechamente a la noción de verdad es el tema de los portadores de verdad, denominados también operadores de la verdad. Cuando se afirma que algo es verdadero o falso, la respuesta dependerá de una buena conducta, de qué se entiende por ese algo. Para algunos los portadores de verdad son los hechos, para otros las oraciones, para otros las creencias, unos dirán los enunciados y otros las proposiciones. En efecto, el predicado verdadero se emplea a veces en relación a fenómenos psicológicos, juicios o creencias, otras veces en relación con objetos físicos, y a veces se presenta haciendo referencia entre ideales y proposiciones. Y dice que la respuesta final a los portadores de verdad depende no solo de criterios lógicos, científicos o epistemológicos, sino también de la toma de partido por determinadas inclinaciones y postulados filosóficos. Toda teoría de la verdad se apoya y parte de fijar un criterio o ítem como portador de la verdad y alguno otro como verificador del criterio asumido, ya que probablemente la verdad es una propiedad y habría que ser capaz de identificar el tipo ítem que la posee. Estos conceptos los van a poder, y es un libro muy interesante del autor José Luis Castillo Alba, en su obra La prueba en el proceso penal, en donde habla de los de las diferentes teorías y doctrinas de lo que es la verdad. ¿Y por qué es necesario conocer la verdad? Ese concepto. Porque la misma Constitución lo reconoce. Ahora, volviendo al tema de la actividad probatoria. El derecho probatorio pone límites a la investigación y fija un sendero a hechos que se han dado en uso de la libertad para entenderlos mejor. Si alguien mata a otra persona, lo hace desplegando de actos que le dan un resultado, por las consecuencias jurídicas les van a tener siempre y cuando se logre determinar su autoría. En consecuencia, para poder obtener un elemento probatorio, debe cumplirse con ciertos requisitos que la misma norma dice o contempla. Nuestra legislación habla de la libertad probatoria, habla de la utilidad, necesidad, idoneidad de la petición de la conformación de una prueba. Pero ¿cuáles son los límites a esta? Para poder ser como hombres de derecho o como cualquier funcionario que esté investigando un hecho, primero debemos entender el rol del investigador.
¿Cómo se puede obtener las habilidades de un buen investigador? En ese sentido, podemos mencionar dos obras clásicas de cómo eran los investigadores o cómo es aquellos investigadores de los cuales tienen ciertos dotes de objetividad y de deducción. Podemos hablar, y que todo el mundo los conoce, hacemos mención de esos personajes de una obra conocida, entre los personajes que tiene a Sherlock Holmes y al personaje John Watson. Inclusive se han hecho películas sobre estos. Sherlock Holmes, ustedes saben que es una persona que deduce, induce solamente con ver, con percibir a las personas o con percibir. Él ya imagina el hecho, el escenario del hecho, cómo han pasado las cosas, cómo han ocurrido las cosas, cómo han pasado y hace un reconocimiento de toda la acción que podía haber pasado en el lugar de los hechos. Y más aún, de manera deductiva, viendo a las personas, conoce y sabe de dónde vienen o deduce de dónde vienen y a esta deducción tiene un cierto grado de asertividad. Más allá, los que les gustan las obras literarias, tenemos al conocido autor Edgar Allan Poe. Él tiene una obra y hace mención a las virtudes de un investigador. La obra se llama Los crímenes de la calle Morgue y hace mención a un monseñor de nombre Augusto Dupin. ¿Quién es esta persona? Un investigador, y en una parte de la obra hace mención a dos asesinatos brutales de dos damas en la calle. Las autoridades en ese tiempo y en la lectura que hace, y hago un resumen de este libro, las autoridades de la policía en ese tiempo hacen el levantamiento de los dos cuerpos, los dos cadáveres, y ven la brutalidad con el cual habían sido asesinadas estas personas. Las lesiones que habían sido ocasionadas en el cuello o en todo en su cuerpo demostraban que el autor de ese crimen, del asesinato, no tenía piedad y era una persona fuerte por, la, por el grado de brutalidad que se habría empleado al momento de asesinarlas. Y empiezan a hacer comunicados y empiezan a buscar entre los vecinos y empiezan a buscar los policías a las personas que tenían una contextura grande, robusta y fuerte. Pero este personaje, Augusto Dupin, como investigador, se hace presente en la escena del crimen, analiza el lugar de los hechos, deduce, lee los documentos por el cual se han levantado los cadáveres y él deduce que no ha sido el asesinato realizado por personas, sino que ha debido ser realizado por un animal o por otro ser que no sea humano. Porque reitero, la brutalidad por la cual habían sido asesinadas era distinta. Y era muy brutal y tenía que ser por un hombre muy fuerte. Y aquí viene la capacidad de poder investigar. Si bien los policías estaban recolectando a los sujetos, a las personas, a los hombres que eran robustos y fuertes, esta persona decide hacer una publicación en un medio de comunicación y empieza a pegar anuncios en las paredes de aquella época. Y dice, se ha perdido un gorila. Este gorila lo hemos encontrado en tal ciudad. Por favor, el dueño venga. Es evidente que el gorila no había, porque el gorila ya se había escapado y estaba en otro lado. Y tras ese anuncio, el dueño del gorila, era un circo de pasada, aparece y reconoce que sí se le había escapado
el día de los hechos un gorila y que sí estaban cerca de la calle y que no lo encontraban ese día. Y hacen un análisis de la calidad probatoria y dicen, después de que esta persona reconoce y da la idea o la teoría de que este crimen no ha sido cometido por personas, sino por ese gorila, es que deducen que el asesinato ha producido por el gorila que se había escapado. Vean cómo es importante un método de investigación, si bien no está apegado a la legalidad en ese tiempo y es una obra de teatro, pero nos da menciones o ciertos parámetros, ciertos tintes de cómo debe ser aquel investigador. Y no hablamos investigador como investigador por aquel que se hace llamar o aquel funcionario policial que está preparado para investigar, ha sido formado en su universidad policial como investigador, como policía y como quien debe resolver hechos delictivos. Si no estamos hablando en el sentido estricto de como abogados, porque como abogados también somos investigadores. Los fiscales son directores funcionales de la investigación y ellos, como directores funcionales de la investigación, tienen la obligación y el deber de investigar. No diré nada en contra de las aquellas autoridades, el representante del Ministerio Público, los fiscales, si es que cumplen ese rol o no lo cumplen. Pero como abogados litigantes del día a día o nobles abogados que somos, necesitamos conocer métodos y técnicas de la investigación, porque la investigación en materia penal nos ayudará a saber la verdad histórica de los hechos, ya sea si usted está defendiendo a un imputado o usted está siendo o asesora a aquella que se considera víctima o denunciante, y así con ello poder ejercer la tutela judicial efectiva. Lo que nos han enseñado en la universidad es los métodos de investigación, los cuales se pueden emplear en los casos concretos, que eso también lo vamos a analizar en la siguiente clase, porque como dije, el tema de la prueba es un tema ampuloso y es un tema que no solamente vamos a utilizar, y para la siguiente clase voy a compartir teoría comparada de la legislación comparada, tanto la peruana, la colombiana y la argentina. Bueno, sigamos. En ese sentido, para la averiguación de la verdad, la criminalística realiza una inferencia lógica y es a donde minutos antes les había hablado. Esta inferencia lógica en base a los indicios o evidencias obtenidas en la escena del delito deben respetar ciertos principios. El principio de intercambio o de transferencia, el principio de correspondencia, el principio de reconstrucción de hechos y el principio de probabilidad. Que nos hace mención al principio de intercambio de transferencia. Dice que el principio de intercambio de transferencia son aquellos hechos por el cual se descubre y que dichos indicios pueden conducir a la identidad del autor, siendo así el razonamiento lógico de lograr se considere como la piedra angular de la investigación científica de los crímenes. El principio de correspondencia establece la relación de los indicios con el autor del hecho delictuoso, por ejemplo, si dos huellas dactilares corresponden a la misma persona, si los proyectiles fueron disparados por la misma arma, etcétera, etcétera. El principio de reconstrucción de hechos permite inferir a partir de los indicios localizados en el lugar de los hechos. ¿De qué forma ocurrieron estos? El principio de probabilidad supone establecer la posibilidad o imposibilidad de un fenómeno con base en el número de características verificadas durante un cotejo. En nuestra legislación se reconocen dos de estos principios. El principio de reconstrucción de los hechos, que están contemplados en el registro del lugar del hecho y en la inspección técnica ocular, o como medio de prueba extraordinaria, ya en juicio, en la inspección técnica judicial, que es muy diferente a la inspección técnica ocular realizada en una etapa preparatoria o preliminar ante el fiscal de materia, quien es el encargado de recolectar indicios o pruebas
en las diferentes etapas del proceso penal. Voy a solicitar se me otorgue 2 minutos para poder refrescar mi garganta y puedan un momento también tomar la atención debida y puedan leer el artículo que les he dado y puedan leer el artículo que he expuesto o que he publicado, que he transmitido a la organización de la presente charla, que ha emitido un vocal del TDJ de la ciudad de La Paz, el doctor Israel Ramiro Campero Méndez, un conocido, reconocido vocal, de quien habla de la valoración de la prueba con perspectiva de género, para poder, a manera de introducción, conocer ciertos aspectos que lo vamos a dilucidar en relación a la prueba el día viernes de la obtención de los dos tipos de prueba. Es decir, haremos mención de manera más enfática, de manera más dinámica, porque voy a aportar extractos jurisprudenciales a la labor que debe cumplir el fiscal, el investigador y la parte querellante o la parte víctima en los tipos de delitos. Como ya les dije, no así que estén obligados a aportar prueba en los delitos especiales, la ley 348, delitos sexuales y los delitos contemplados en la ley 004. ¿Cómo se debe aportar el rol del abogado, defensor y acusador en los otros tipos de delitos que son de carácter ordinario? También hablaremos más adelante de la prueba de video y fotos. Solicito se me otorgue por unos 2 o 3 minutos para poder refrescar la garganta. Doctora Ada Calizaya, por favor. Está bien, doctor. Por favor, el PDF se los he pasado aquí al chat de la reunión, así que lo pueden descargar y pueden dar lectura. ¿Por qué no estoy escuchando? Ah, Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Hemos reanudado la grabación. Hemos empezado a grabar otra vez. Buenas noches, ¿logran escucharme? Buenas noches. Sí, doctor, se lo logra escuchar bastante bien. Muy amable y gracias por la espera. Mil disculpas. El cambio de clima acá en la ciudad de La Paz ha afectado a muchas personas con el tema de los resfríos. Y se hace un poco complicado exponer a esas horas que está haciendo demasiado frío. Bueno, del aporte bibliográfico que hace el doctor Israel Campero en la revista de jurisprudencia que está publicada en las revistas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hace un enfoque o hace una valoración sobre la valoración de la prueba con perspectiva de género. Y dentro de lo más destacante de esta publicación que hace el distinguido doctor, al cual respeto mucho, podemos ver en la página que tiene como numeral, en el numeral 3 y en la página 169, en el inciso C, donde se habla de la adopción y la decisión de los jueces o las autoridades según la tasación probatoria. Nos dice que la adopción de la decisión sobre los hechos probados
llegó lo más importante y lo más importante es decidir. Ya se ha agotado el momento de valoración de la prueba, que como vimos no aporta en nada introducir perspectiva de género en la apreciación de los hechos como tal. Y como han sido probados, una forma correspondiente de hechos y pruebas siempre está acompañada de dos elementos a considerar: presunciones y estándares de la prueba. La presunción ayuda a distribuir el riesgo entre los denominados factores de poder, como en los casos de paternidad, cuando el demandado se niega a someterse a una prueba de paternidad, es una suerte de equilibrador entre los sujetos. Los casos relevantes tienen que ver en materia laboral y penal, solo por decir algo. Y en la siguiente página nos da el segundo concepto sobre el estándar de la prueba. Dice que el estándar de la prueba distribuye el riesgo del error entre las partes. Cuanto más exigente sea el estándar de prueba, menos inocentes serán los condenados y, sin embargo, más culpable será el absuelto. Por otro lado, cuanto menos exigente sea el estándar de la prueba, más riesgo de inocentes condenados y, consecuentemente, menos riesgo de culpables absueltos. Sin embargo, la distribución del riesgo es una cuestión legislativa. Deberíamos recordar que no es el juez el que decide a su arbitrario. El juez está sometido a la ley y es ella la que define qué tipo de riesgo vamos a adoptar en determinado caso. Los tres momentos expuestos antes dejan una clara evidencia, y que es las cualidades postulatorias cognitivas y la decisión que están atadas en un solo objeto, y ese objeto es la verdad de los hechos. Esta unidad es tan importante que afecta que a efectos de una decisión racional, esta solo podrá existir si solo y solo si la decisión responde a la prueba y la prueba a los hechos. Queda claro que no hay forma de enriquecer o crear algún tipo de regla de valoración de la prueba con perspectiva de género, pero claro, estamos hablando de valorar los debates de postulación y decisión si han sido claros, comprimido, pero claros. Y en este pequeño ensayo que tendrá desde luego, y eso espero, voces contrarias al final, como diría Rivas al escribir en un acto de valentía. Entendemos, bajo esa lectura sintética que hace el distinguido vocal, lo que les había mencionado al comienzo de la exposición, cuando habíamos entrado al momento de una proporcionalidad de la prueba. Queda claro que no tenemos doctrina en materia de prueba, pero los diferentes aspectos que utilizan los jueces de sana crítica sobre ello, la lógica, la psicología y la experiencia, que son elementos vitales para una valoración integral de una prueba, hacen entender de que una sola prueba puede condenar o salvar, o puede condenar o puede absolver a quien se le acusa de un hecho. Y nos habla del estándar probatorio. Dice que no sirve de nada enriquecer o aportar elementos de prueba que no ayuden a saber la verdad histórica de los hechos y que pretenden confundir al juez al momento de tomar una decisión. Y que ellos no están siendo influenciados con el tema que ahora está de moda, y también en este artículo que el distinguido vocal emite, habla también de la coyuntura. Dice que ellos no están obligados a cumplir con los deseos de las masas, y que valoran, independientemente de la perspectiva de género, que están obligados a cumplir porque tienen un protocolo de juzgamiento, un protocolo de investigación con perspectiva de género en materia de 348, como les dije, y es un tema muy amplio, y que el día viernes también les haré conocer y les aportaré con ciertos libros que me han parecido muy interesantes.
no están siendo influenciados al momento de tomar sus decisiones. Yo no cuestiono estas decisiones porque como abogado de oficio designado por el TDJ y como también abogado en la profesión libre, independientemente de oficio, porque los abogados de oficio del TDJ podemos ser abogados tanto de la víctima como del imputado. Tenemos ese privilegio de poder actuar en los dos lados. Independientemente de que existan los institutos llamados por ellas, el CEPDEB o el CEPDAVI, entendemos que tienen una carga laboral, no pueden cumplir con ciertos casos, que se hace muy complicado que las personas puedan acceder al tema de justicia o al tema de poder ir ante la tutela judicial efectiva y acudir ante las autoridades llamadas por ley. He visto de que no se puede, no cumple con el estándar de la prueba y que sí son influenciados por la coyuntura social. Pero ese es otro tema de debate, es otro tema de charla que se puede hacer más adelante. Adentrándonos a lo que es el medio probatorio, nuestra legislación reconoce 3 fases marcadas al momento de la obtención y el desarrollo de la prueba. El procedimiento probatorio, ya sea en etapa de juicio, y yo sí me animo a decir que en la etapa preparatoria también, porque en esta etapa preparatoria se puede plantear incidentes de exclusión probatoria porque no hayan cumplido con ciertos requisitos formales, legales. Dice que tenemos 3 y que están claramente marcadas, que son la proposición, la admisión y la producción de prueba. Y ahí es donde en la etapa preparatoria los fiscales, los representantes del Ministerio Público, nos dicen que cada petición o cada proposición que debe hacer el público litigante debe ser útil, necesario y pertinente, que debemos aclarar la petición de esa prueba. Personalmente, yo voy en contra de poder aclarar a una autoridad fiscal la utilidad, la necesidad y la pertinencia para poder recolectar ciertos actos investigativos o ciertos medios probatorios. Porque el derecho penal se rige en el principio de informalidad y además de ello el principio de iuris nunc curia. El director funcional de investigación debe conocer el hecho por el cual él es director funcional y el cual él está investigando como director funcional. No puede obligar a las partes a que se le haga conocer de manera detallada cuál es el hecho y qué pretendo probar con ellos, porque él no es una autoridad jurisdiccional a la que debo ir y decirle, quiero obtener esto para esto. Inclusive, esa proposición que hacen los fiscales va en contra de las técnicas de litigación que uno tenga, la estrategia jurídica que uno pueda tomar más adelante al cumplimiento de ciertas etapas y pedir la emisión de una resolución conclusiva. Nuestro Código Penal estipula el artículo 13 y el artículo 171 que habla sobre la libertad probatoria. Y en la libertad probatoria nos abre un gran paréntesis, una gran posibilidad de obtención de actos investigativos y obtención de prueba, ya sea indicios en etapa preparatoria, pruebas, y en juicio exponer esas pruebas. Los fiscales nos piden utilidad, necesidad y pertinencia de la prueba en la proposición que hagamos. Esto va en contra de toda aquella que va a la libertad probatoria. La libertad probatoria será la que valore la autoridad jurisdiccional si una prueba es útil y si es necesaria y va al caso concreto y si cumple el estándar probatorio. Como ya había dicho, el fiscal no es una autoridad
para poderme negar una proposición de diligencias o actos investigativos. Pero bueno, ese es un tema largo y tenemos un tema de debate en el cual no estamos. Y dentro de la libertad probatoria tenemos diferentes actos. La prueba testifical, la prueba documental, las pericias y otros medios de prueba. Otros medios de prueba se aplica en la fase de juicio. La libertad probatoria se aplica en la etapa preparatoria en obtener las pruebas. Para poder obtener las pruebas, y que también el día viernes vamos a hablar de manera extensa en los puntos de pericia, nuestra legislación no está preparada para poder cumplir con unos puntos de pericia que también han sido propuestos bajo un instructivo que realiza el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, con el Tribunal Supremo de Justicia, y que se ponen de acuerdo y dicen que sí, estas pruebas se va a hacer y dan para ciertos delitos, para ciertos casos, los puntos de pericia. Los que litigan día a día y los que tienen casos me darán la razón al momento de realizar o solicitar una pericia. Una pericia o un acto investigativo, una pericia de testimonio de credibilidad, en un caso ya sea de la ley 348 o en un delito sexual. Uno realiza el trámite, acude ante el perito, ya que sea del ITCUP o el IDIF, pero como no tienen personal, lesionan el principio, ya sea de la parte denunciante o de la parte imputada o denunciado, porque a razón o bajo el pretexto de que no tienen personal, devuelven las pericias indicando que no la van a poder realizar o las programan con un tiempo exagerado, abusivo, entre 3 a 4 meses. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, después de 6 meses. ¿Es justo acudir a la autoridad para obtener una prueba que puede determinar la libertad de una persona que esté injustamente detenido o privada de libertad, estar a merced de las autoridades y de la falta de personal que bajo su pretexto de que tienen muchos casos y que han renunciado los peritos, etcétera, etcétera, estén detenidos preventivamente? A esa persona que está detenida preventivamente, que es inocente, ¿quién le va a devolver el tiempo que ha perdido privado de libertad? ¿Quién le va a devolver la dignidad por la cual ha pasado, el ser acusado? No vamos a hablar del trato que haya tenido en la cárcel, no vamos a hablar del trato que haya tenido, que cómo haya sido comportado, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del acceso a la justicia y de la obtención del medio probatorio. Nuestro sistema no está preparado para los nuevos sistemas probatorios incluso que hay, y que es a nivel de tecnología, y que es un punto de debate que lo vamos a llevar el viernes porque es el último punto. Porque es la obtención de los medios informáticos, las pruebas, los fotografías, los videos. Un video tendrá el peso probatorio para poder culpar a alguien. Y si ese video, conociendo los programas que existen a la fecha, ¿cómo saber que no ha sido alterado? Cuando se entrega, yo lo he vivido, yo he visto cómo han querido acusar de un hecho a una persona, cómo entregan al momento de hacer la denuncia. No entregan el celular por el cual se haya grabado el video, para que éste vaya al DelitCup o ante la autoridad competente y hagan el desdoblamiento y pedir los puntos de pericia correspondientes a este celular y saber que el video no haya sido adulterado o alterado.
y cumpla y coincida con la fecha inclusive que se hace la denuncia. Lo entregan en un CD. ¿Será legal? Para terminar la presente exposición y pasemos al modo de preguntas o a que vuestras personas puedan hacer preguntas en relación a lo que hemos hablado de la charla que se ha realizado. ¿Será legal la obtención de esas pruebas presentadas y que el Ministerio Público las acepte? O en otros casos no las acepte, no pase por el filtro de un fiscal analista. Gracias por su atención. El día viernes hablaremos sobre la labor del fiscal, la labor de la víctima, la labor del abogado, peritos. Entre ellos hablaremos sobre la prueba pericial y las alternativas por tipos penales. Como ya les había hecho mención, es muy diferente un delito de orden ordinario a otros de carácter especial. La prueba de videos y fotos para el proceso penal, procesos investigativos comunes y novedosos. Entre esos procesos investigativos comunes y novedosos tenemos el rastreo de llamadas, la posición georreferencial, la obtención de radiobases, que tampoco estamos preparados. Tenemos la proporción entre comunes y novedosos, las conversaciones de WhatsApp o las conversaciones por los medios de las redes sociales. Más aún, la obtención de datos en las nubes que se han creado y cómo obtenerlas. Porque tampoco, entre los puntos de pericia, no está reconocido el desdoblamiento de imágenes de la obtención de ciertos elementos probatorios, ya sean videos, fotos, grabaciones del celular, de otros medios que graban, etcétera, etcétera. Y terminaremos con la labor del fiscal, investigador y la víctima y peritos en abogados de parte. Gracias por su atención y si tienen preguntas, pasamos a la ronda de preguntas para poder aclarar las dudas que tengan. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos la manito de nuestro participante. Ángelo, por favor, tiene la palabra. Ángelo, tiene la palabra. Bueno, pasamos con el siguiente participante, por favor. Estimada Grace, tiene la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, quería hacerle la pregunta al doctor. Excelente presentación. Em, Acerca de de las pruebas en triangulación de llamadas, eh, ¿cuál es el que se debe, bueno, cómo se debe tomar esta prueba? Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta sería, en caso de tener las pruebas, videos o algún audio en CD y no sea directamente en celular, porque a veces, bueno, la víctima o el victimario no suelen presentar celular, dadas las circunstancias que los celulares se quedan, ¿no es así, doctor? No sé si me puede aclarar, por favor, esas dos preguntas. Gracias. Buenas noches, ¿cómo está? Sí. Como ya les había dado un anticipo de la exposición del viernes, estos temas los vamos a tocar el día viernes de manera más concreta y de manera más didáctica, con elementos, con afiches, con jurisprudencia que les ayude a poder satisfacer aquellos actos investigativos. Pero le voy a responder con relación a la triangulación de llamadas. Existen dos posibilidades para el tema de la obtención de triangulación de llamadas.
La proposición que se hace ante las empresas telefónicas que otorguen las radiobases, las posiciones georreferenciales y la triangulación de los números que se haga en determinado tiempo y espacio. Y la segunda opción que se debe hacer es acudir entre la policía y una unidad, la unidad de cibercrimen de la FELCC, los cuales hacen el rastreo de llamada. Y para esto, para hacer el rastreo de llamada, se necesita el celular de la persona y algunos datos más que piden, algunos datos técnicos que le piden allá, como ser el email y el email del celular, y con eso se puede hacer el rastreo de llamadas. Pero previamente, sí o sí se necesita hacer el requerimiento de las radiobases. Si bien no así el tema de la posición georreferencial, para hacer el rastreo de llamadas ante la unidad de cibercrimen de la FELCC, se necesita el email y las radiobases. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, por favor, estimado Ángelo, tiene la palabra. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Me escucha por allá? Hola, ¿me escucha, Sí, doctor? se escucha. Sí, buenas noches, doctor Ángelo, lo escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Querido doctor, felicitarlo por la valiosa información que nos está dando, doctor. Y la veo un poquito de no perderse la siguiente clase, querido doctor. El que le habla es un estudiante ya egresado de la carrera de Derecho, estoy en mi tramitación de mi título y pues esto me apasiona, por eso estoy en esos cursos. Querido doctor, la pregunta. El Auto Supremo 231, querido doctor, habla acerca, bueno, el Auto Supremo 231 del 4 de julio, habla que nuestro sistema jurídico aquí en Bolivia está arrimado, podemos decir, desde 1997 al sistema finalista, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente. Usted habló del doctor Roxin, habló del doctor eh, Gunther Jacobs. Me interesa saber, doctor, y disculpe, no sé si es dentro de este curso que debo preguntar, pero como usted tocó el tema del doctor Gunther Jacobs, viene la pregunta. Eh, los institutos dogmáticos de la imputación objetiva que van dentro del sistema funcionalista y no del sistema finalista, doctor, yo buscando algunos autos supremos o sentencias constitucionales, no he podido encontrar efectivamente que se toque estos institutos dogmáticos, como por ejemplo son el, el riesgo permitido, prohibición de regreso, eh, la autorresponsabilidad de la víctima, y pues son cuatro. La cuestión es que yo quisiera aplicar, bueno, mi idea de mí es aplicar como se aplica en Perú, por ejemplo, la autorresponsabilidad de la víctima, estos institutos dogmáticos. Mi pregunta es, en Bolivia se puede aplicar estos institutos dogmáticos de la imputación objetiva, hablando dentro de la teoría del delito, específicamente en la tipicidad objetiva, que Gunther Jaco lo llama imputación objetiva, así también lo llama el doctor Roxin. Vuelvo a repetir, en Bolivia se puede aplicar estos institutos dogmáticos, si habrá alguna jurisprudencia que tal vez no le podría encontrar yo y tal vez apoyándome en su vasta experiencia de usted, me podría tal vez ilustrar si hay alguna jurisprudencia para poder aplicar. Aquí en Bolivia, toda vez que este sistema funcionalista no sé si se aplicará al 100% aquí en Bolivia, porque estamos, como le decía, desde el 97 estamos arrimados al sistema finalista que hay, doctor. Esa sería una de mis preguntas, doctor. ¿Cómo estás, Ángelo? Tu pregunta es interesante, es doctrinal y es renovadora. Mm, la legislación peruana, y existe un profesor que ha emitido un libro que ha sido copiado por la Fiscalía General del Estado.
Hablamos del autor peruano, el profesor Francisco Celis Mendoza Ayma. Y en Perú no se habla de la imputación objetiva, se habla de la imputación concreta, que es la construcción de un proceso penal cognitivo. Esta imputación concreta reconoce, bueno, igual que en Bolivia existen diferentes posturas entre la finalista, la que usted ha mencionado, pero el Ministerio Público, al momento de querer refundar lo que es la investigación y al momento de querer, porque el año 2021 y 2022, todos recordarán que se ha puesto de moda la imputación objetiva en el derecho penal emitida y expedida por Gunther Jacobs y Klaus Joxin. Ha sido un libro muy solicitado y el Ministerio Público ha visto que no tenía las armas comunes, independientemente de la escuela que pretenda adoptar, porque nuestra constitución política del Estado es más humanista y es más integral. El curso, yo le aconsejo que lea porque es amplio y está reconocido y están aplicando este curso. Voy a habilitar la pantalla de la imagen. Le va a servir mucho y le va a servir en el tema doctrinal para que usted pueda saber la técnica que han utilizado el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, cuando ha emitido un curso de imputación objetiva el año 2022. Este libro contiene las técnicas de litigación, la fundamentación de las actuaciones, el reglamento por el cual este libro ha sido publicado y te va a ayudar a encontrar la doctrina, la estructura y contenidos, porque no solamente habla de una sentencia, este libro te va a ayudar con miles de sentencias que están siendo utilizadas y ha sido publicado por la Fiscalía General del Estado y está siendo utilizado a la Escuela de Fiscales del Estado al momento de capacitar a los nuevos fiscales de materia en esta escuela. Voy a habilitar la cámara para que puedas ver qué es este libro. La imputación objetiva. En este libro, como ya te dije, distinguido Angelo, habla de todos los mecanismos, por todos los cursos que han pasado el Ministerio Público como ente investigador, como ente de aquella persona que va a resolver las controversias de los hechos delictivos, está en este libro. Verificarás y verás que es del año 2022 y aquí te va a dar toda la jurisprudencia que tú necesitas. Es un tema muy amplio de debate. Si tú gustas o ustedes gustan, mi número es el 777-04804. Pueden escribirme y voy a tratar de conseguir este libro de manera digital. Y si la organización me permiten o a través de ellos pueden hacer un grupo de WhatsApp, y les voy a compartir todos los libros que se han utilizado, inclusive ahí este libro, como te dije, en Perú se utiliza la imputación concreta. Este es un libro del año 2022. El libro que ha utilizado la Fiscalía es el resumen, este es un libro resumen de este. Ahí vas a encontrar las fuentes, la jurisprudencia que tú necesitas, si bien necesitas para el tema de tesis o te necesitas para el tema de ascender a tu posgrado y poderte titular con este, vas a encontrar bastante jurisprudencia y bastante dogmática en relación a ello. Muchas gracias, querido doctor. De verdad, este es uno de los datos que mi persona, bueno, buscaba y no encontraba porque más me baso en el momento que estoy aprendiendo para después ya ir a la parte práctica ya en en las audiencias y todo. Pues yo la verdad me regí a todo lo que es en el Perú, Argentina, Colombia, como usted decía,
pero acá en Bolivia quedé un poco medio perdido porque no he visto. Y ahora este libro que usted me acaba de pasar, para mí es oro puro. Muchas gracias, querido doctor. Voy a estar en contacto con usted a su teléfono, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Por favor, estimado Gary Palín, que tiene la palabra. Gracias, doctora. Doctor, muy buenas noches. Eh, Doctor, la pregunta que quería formular era la siguiente. Hemos escuchado su exposición y claramente usted ha hecho una diferenciación entre los delitos ya ahora catalogados o reconocidos como delitos especiales que contempla la ley 348, la ley Marcelo Quiroga y bueno, los delitos ordinarios. Y comparto el criterio suyo de que evidentemente, lamentablemente se está vulnerando el debido proceso en cuanto a la producción, presentación, producción y admisión de la prueba. La pregunta, doctor, era la siguiente. Bueno, por lo menos conocemos de que hasta el momento línea jurisprudencial por el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras actas de entrevista a juicio oral por su lectura, ¿no? Hay una prohibición del 333.1, etcétera, porque vulnera el derecho a la defensa. Sin embargo, le comento, doctor, de que el juicio por 38, habiéndose planteado las exclusiones probatorias, el juez, bajo el principio de informalismo que reconoce lógicamente esta ley, pues ha admitido que estas actas de entrevistas a testigos y a la propia víctima, que es una acta de entrevista, sean introducidas por su lectura. La pregunta es, doctor, ¿usted si sabe o conoce, en principio, si de introducir este tipo de pruebas ha sido modulada a la fecha, a ramo, no sé, la ley 348? Esa sería una primera pregunta, doctor. Y la segunda pregunta, doctor, es si existe alguna modulación vía línea jurisprudencial que haya modulado, ¿no? En relación a los límites o alcance de 348 en relación y admisión, ¿no es cierto?, de todo tipo de pruebas a un eventual juicio. Esa sería la segunda pregunta. Gracias, doctor. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí. Ah, sí. Sí, recién ahora, doctor. Buenas noches. Cuando al momento de realizar tu pregunta, se ha entrecortado y he entendido de que bajo el principio de informalidad de la prueba que exige la ley 348, el juez ha admitido un informe o un acta de la víctima, no he entendido eso, y que bajo ese principio la ha admitido y con eso ha sentenciado a tu cliente. Esa es la primera pregunta. A ver, doctor, les repito, le decía de que en ese caso, por ejemplo, evidentemente el juez ha introducido al juicio actas de declaración informativa de una víctima y de testigos, cuando sabemos que eso está prohibido por ley. La pregunta es si usted conoce o sabe si esa prohibición a la fecha ha sido modulada precisamente respondiendo a este principio de informalismo que reconoce la ley 348.
La segunda pregunta, doctor, es si usted sabe o conoce si existe alguna línea jurisprudencial en el sentido de que se haya modulado el alcance o límite de este principio de informalismo que está en la ley 348, porque lamentablemente a título de informalismo prácticamente se ha quebrantado totalmente el principio del debido proceso. Ya. En relación a la primera pregunta, en relación a que el juez puede hacer, existe línea jurisprudencial que recientemente ha salido donde el juez no puede aceptar o no debe dar otro carácter interpretativo a informes, declaraciones, debe ver el carácter sistemático y la valoración que realice a todos aquellos medios de prueba. Lastimosamente, el principio de informalidad de la ley 348 es manipulado al gusto y alcance de las autoridades jurisdiccionales. Si bien este principio de informalismo es adversal, no se aplica para tanto así para el acusado. Pero te recomiendo que leas en relación a lo que me acabas de decir, el Auto Supremo 92, quebrado 2020, guión RRC de Sucre de 29 de enero del año 2020. Ahí te va a explicar qué valor le debe dar el juez en materia de delitos sexuales y la ley 348 a informes, actas, si bien estos han sido judicializados y han pasado a ser parte de la comunidad de la prueba, y cuál es el valor que debería darlos al momento de emitir las sentencias, respetando la sana crítica y los elementos vitales, como ser la lógica, la psicología y la experiencia. Te recomiendo que leas el Auto Supremo 92, quebrado 2020-RRC, de 29 en el año de 2020, y uno que lo he encontrado recientemente, que también habla sobre las pericias. Hay pericias mal hechas que no cumplen con la metodología y que en su parte de metodología es totalmente contraria a la parte conclusiva de estas y que no cumple con el carácter científico que tienen, que también te puede servir mucho, porque también habla de informes, actas, etcétera, etcétera. Te recomiendo que leas o te aconsejo o te ayudo a que o te paso esta información, que leas el Acto Supremo 189, quebrado 2022, RRC de 4 de abril del año 2022. Ahora, en relación a tu segunda pregunta, si existe jurisprudencia en relación a que los jueces no deben no deben ser no deben aplicar la potestad reglada al principio de informalidad. He encontrado sentencias que más bien, o autos supremos, no sentencias constitucionales, autos supremos, que dicen que deben cumplir con el principio de informalismo, porque no se le puede pedir a la víctima que aporte prueba. El Ministerio Público debe cumplir con la debida diligencia en todo sentido y alcance, pero lastimosamente, prueba que no haya sido obtenida extraordinariamente o que haya sido posterior al hecho o desde cierta obtención, no es tasada de manera legal. Es decir, la víctima se ha olvidado presentar un informe o algo, o algún elemento de probatorio, que bajo el principio de verdad material, por eso les decía, la verdad material quebranta ciertos principios, no es tan ligero hablar de la verdad material. La verdad material tiene fuentes filosóficas que van más allá de lo que dice el artículo 180, numeral 1 de la Constitución Política del Estado. Voy a transmitirles, tengo una sentencia donde habla de manera científica, axiológica, cumpliendo toda la metodología, la verdad material. Hay una sentencia constitucional emitida por el año 2020 o el 19, donde habla y da la técnica y explica de manera dogmática cómo se debe entender esto. Volviendo a tu pregunta, no he encontrado, he buscado igual que tú, alguna jurisprudencia de que habla que no se debe cumplir como potestad reglada el principio de informalidad al momento de introducir la prueba y no lo he encontrado. Más bien he encontrado varios autos supremos que dicen lo contrario, que sí se debe cumplir con esto porque se debe ayudar a saber la verdad histórica de los hechos bajo el principio de verdad material y que cualquier elemento
de prueba que aporte a saber la verdad sobre los hechos bajo este mismo principio, reitero, verdad material sirve y puede ser judicializado o el juez le va a dar el valor que corresponda al momento de emitir la sentencia. Es la respuesta, distinguido doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien más desea preguntar? Por favor, levanten la manito y si no, pues habríamos concluido la sesión. Me parece que no. Muchas gracias, estimado doctor. Excelente explicación. Nos estaríamos viendo el día jueves. El día... La siguiente sesión es el... Ya me ha pasado. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues nos encontraríamos la siguiente sesión. Un abrazo y buenas noches. Igualmente a los participantes. Buenas noches. Tengan muy buenas noches, gracias por la participación. Disfruten del feriado largo. Nos vemos el viernes, o bueno, nos escuchamos el viernes. Hasta el viernes, hasta luego.